Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Nos tocó la saluda? Puestos aquí vamos a orar ya. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte por habernos dado la vida, la salud, por cuidarnos y también por darnos este tiempo tan valioso e importante para cada hermana y hermano. Gracias por habernos traído con bendición, con bien y con bienestar. En tus manos encomendamos en lo que queremos hacer ahora. En realidad, que nuestros pensamientos, nuestros corazones estén centrados en lo que tu palabra nos va a decir ahora. En realidad, no salgamos como entramos, sino en bendición, en bienestar y en ese bien que tú pones. Oramos por cada hermana y hermano que no ha podido venir de igual manera, que puedan estar en tu bendición y recuerdo en este tiempo. A la vez oramos también para que nuestros 3 actos muy especiales que queremos hacer, dejamos en tus manos en especial la canción que vamos a cantar para que podamos entonar bajo la dirección de tu Santo Espíritu y también el estudio de tu palabra que vamos a observar, que vamos a estudiar y especificar en este siguiente versículo. De igual forma, comunicar tanto por los agradecimientos y también las peticiones que queremos dejar en tus manos, que se haga tu voluntad. Gracias por este tiempo, este espacio y este lugar y este horario. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. A continuación, ustedes tienen un boletín y dice así, en la parte superior: Iglesia Bíblica Bautista Dios de Ciel, Cayambe 2022, octubre 19, JJUS, nombre. Este es el boletín número 234. Vamos a leer la palabra de Dios. No sé si ustedes tienen el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 y 17 son nuestros textos lemas para que podamos entender y desarrollar la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 55, 16. Si ustedes tienen las Biblias, busquen por favor en sus celulares o de pronto físicamente. Pongámonos al día y leamos, ¿ya?
También tenemos en las hojitas. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento ya. A continuación, esto es, no tiene autor, pero es sacado del Himnario Bautista y la canción se llama He decidido seguir a Cristo. Como usted ve en la imagen, muchos discípulos, apóstoles dejaron todo y decidieron seguir a Cristo. Y eso es lo que vamos a cantar ahora, ¿ya? Buenas noches, mis hermanos, pongámonos de pie. Amén. Vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios, alabando a nuestro Señor. He decidido seguir a Cristo. Ya he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. Ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás. Y el Rey de Gloria era transformado. El Rey de Gloria era transformado. El Rey de Gloria era transformado. Y yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Tomemos asiento, ¿ya? ¿Saben? A continuación vamos a leer bastante algo. Esta pobreza. Dos cosas. Así dice, vamos a observar en la parte intermedia y vamos a abrir el boletín y vamos a leer ella. Si usted no tiene su boletín, léase por favor en su tarjeta. Ya, y vamos a leer ya. Entonces vamos a empezar con Teresita que dice ahí. Estudio bíblico bautista, Dios es fiel, número 86 del Apocalipsis. Amén. Vamos a observar en nuestras Biblias a continuación, por favor, en el libro de Apocalipsis 1:19. Si usted tiene Apocalipsis 1:19 y vamos a leer ya. Creo que este versículo es bastante familiarizado. Nosotros ya hemos observado
bastantes veces, así es que vamos a leer puestos de libro, vamos a leer Apocalipsis 1:19, ¿ya? Leamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento ya. Por lo tanto, a continuación, Joshua, por favor, como dice ahí, aquí le toca como título, ¿qué dice ahí? Título, el Apocalipsis. Amén. Vamos a observar de manera más específica, más exacta y vamos a ver como tema. Es una pregunta muy interesante que dice ahí. ¿Cuál es la exhortación que Jesús dio a la iglesia de Éfeso? Amén. Entonces estamos a continuación, ¿qué dice ahí en pantalla? Detalles relacionados al Apocalipsis. Estamos en el 15º detalle con el número 15 Romanos, ¿qué dice ahí? Las 7 cartas para las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, 4. Amén. A continuación vamos a observar, ahí dice, ¿qué dice Joshua? Basados en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Reina Valera 1960. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para las 7 iglesias. Amén. Entonces nosotros habíamos estudiado y tenemos el número 6. ¿Qué dice ahí, Karencita? 6. Su respectivo estudio. Sí, estamos estudiando algunos detalles muy importantes. Estamos viendo sobre la primera carta y la primera iglesia. Usted tiene como literal A. ¿Qué dice ahí? A Éfeso. Apocalipsis 2. Amén. Vamos a observar en la palabra de Dios, segundo de los Joshua, capítulos 2, versículos número 5 de Apocalipsis. Si usted no le perdió Apocalipsis, tiene allí mismo Apocalipsis 2:5. Vamos a leer este texto, ¿ya? Apocalipsis 2:5. Y en esta parte del versículo habíamos observado algunas partecitas y vamos a continuar, pero vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis 2:5. Ahí puedes ponerle, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tomen asiento ya. A continuación, hermana y hermano, tienen en pantalla Josué, que dice allí. El versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 2, tiene 6 partes y exhortaciones importantes. Amén. Por lo tanto, nosotros habíamos estudiado la primera parte y exhortación muy importante. Y usted tiene como número 1 o el primer punto y luego primero. ¿Qué dice ahí? Jesús te exhorta y recuerda de dónde ha caído la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 5, 1. Amén. Por lo tanto, la segunda parte y exhortación muy importante era y usted tiene como el segundo punto. ¿Qué dice ahí? Jesús exhorta al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Sí. Apocalipsis 2:5. Amén. No sé si alguien se acuerda de qué le llamó que se arrepienta en Apocalipsis 2:5 a esta amada iglesia de Jesús. ¿De pronto alguien? No, vamos a observar entonces ahí que vayan y estudien y vean los que otros y también. Vamos a observar y vamos a continuar la tercera parte y exhortación muy importante. Es que usted tiene con el tercer punto. ¿Qué dice ahí? Jesús exhorta a que realice las primeras obras a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 5. Amén. Entonces, en esta parte del versículo, pasa a la siguiente. Apocalipsis 2:5, la tercera parte del versículo dice: y haz las primeras obras. Vamos a observar esta partecita de la palabra de Dios. Usted tiene como el primer guión. Aquí le toca leer. ¿Qué dice Dios? La palabra de Dios nos dice: y haz las primeras obras. Se refiere que nuestro Señor Jesucristo exhorta, ordena que los cristianos de Éfeso debían reconquistar el estilo de vida que tenían antes de que se apartaran del primer amor. Exacto. O sea, esto se refería a que vuelvan al primer amor. O sea, que sean más fieles a los cultos de adoración,
a los estudios, a las oraciones, a los diezmos, que muestran fidelidad, constancia, permanencia en la obra del Papito Dios, que no dejen de seguir hablando, evangelizando, compartiendo a los demás en cuanto a esto, ¿ya? Pero hay mucho más. Vamos a ver con el segundo guión que dice ahí. De todas formas, cuando la palabra de Dios en estas tres letritas dice as, H-A-Z, la palabra as viene del griego 2041. Recuerda, este es el número Strange, esta es la escritura, y la palabra es ergon. Esta palabrita ergon está referido también a obras, que vamos a ver más adelante. ¿Y saben qué significa? ¿O primero qué es? No le pases, mi hijo. Ya, ahí le damos, a quién le toca. Proceder del verbo hacer, que significa realizar, trabajar, laborar, como esfuerzo u ocupación, acción, hacer, hecho. Amén. Entonces, eso es lo que significa la palabra haz. Recuerde, viene del verbo hacer. Tercer guión, vamos a observar cuando la palabra de Dios, recuerde que hay otra palabrita, dice, recuerde la palabra y haz. La palabra y es aumentado para que la oración en el idioma español no tenga relación, no se tergiverse el sentido. Luego dice las primeras, vamos a ver las palabras primeras. La palabra primeras viene del griego, y aquí usted tiene el número Strange 4413, la escritura, y la palabrita es protos. ¿Y saben qué significa? El primero en tiempo, lugar, orden o importancia de las obras, noble, principal, influyente, mejor realizado las obras. Amén. Eso es lo que significa cuando dice y haz las primeras. Recuerde eso, ¿ya? Vamos a observar ahora, eso es la tercera línea, el tercer guión. Ahora vamos a ver un poco más específica. Usted tiene como el número 4 o el guión número 4. Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Cuando la palabra de Dios nos dice obras, hay por lo menos 5 tipos de obras, en las cuales observaremos de manera más específica cada uno de ellos. Amén. En esta parte, recuerden que la palabra obras es general. Recuerden que no lo que dice obras en Gálatas 5:19, lo que dice en Apocalipsis 2:5 es la misma palabra. De todas formas, hay 5 palabras para hablar obras. Así como la palabra amor en el idioma original, hay 4 palabras. En lo mismo en castellano, cuando hablamos obras, solamente es una sola palabra. Pero en el idioma español, en realidad, vamos a observar de esta manera. Pero en el idioma griego hay 5 palabritas que refieren a obras. Entonces vamos a ver el primer asterisco. Recuerde aquí, cuando la palabra de Dios nos dice obras, la primera palabra es, el número Strange es 4160, y la palabrita es poieo, ¿sí? Esta palabrita poieo, y vamos a ver ahí qué significa y a qué se refiere. ¿A quién toca? ¿Qué significa? Poner, practicar, prestar, procurar, producir, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, cumplir, dar, ejecutar, ejercer, encaminar, ganar, guardar, hacer. Amén. Relacionado a esto, recuerden, todo esto es el significado, pero ¿saben? Está relacionado a las obras de manera física. Cuando, recuerden la palabrita, recuerden, no quiero que se pierda ya. Cuando la palabra en griego dice poieo, significa a las obras físicas. En este caso, cuando hablamos de obras físicas, pueden ser trabajos, una construcción de una calle, puentes, casas, edificios, instituciones y otras. Recuerden que está hablando esa la palabrita, ¿ya? Entonces no se refiere nada a lo que dice en Apocalipsis. Recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. No está refiriendo a algo físico. Vamos a ver el siguiente asterisco, la segunda palabrita, obras. Cuando la palabra de Dios dice obras, la segunda parte también es 4234. Recuerda, este es el número Strange, la escritura, y la palabrita es praxis. De ahí viene la palabra práctica. Entonces, vamos a observar ahora qué significa
un acto, una función, hecho. Exacto, hasta ahí mi idea. Entonces, solo quiero explicarles de esto. Es igual a hacer las primeras obras. Y recuerda que esta palabrita praxis está relacionado específicamente en Apocalipsis 2:5c, Reina Valera 1960. O sea, lo que dice la palabra de Dios y haz las primeras obras. Esa palabrita obras en Apocalipsis es la palabra praxis. No es lo mismo la primera palabra. Recuerden que la primera palabra era poieo, se refiere a obras físicas, pero la palabra praxis se refiere a obras físicas, a obras espirituales, pero que son prácticas. O sea, a la vez hablando, a la vez predicando, hace realidad. A eso es lo que Dios dice a esta madre iglesia que bueno. Entonces, esa palabrita, ponle a continuación, mijo, ahí yo le puse en Apocalipsis 2:5, la tercera parte del versículo, y dice, haz las primeras obras. ¿Qué era la palabra obras en griego? Amén, es la palabra praxis. ¿Y quién se acuerda? La palabra obras, para hablar de algo físico, una construcción y eso, ¿cómo es la palabra? Exacto, ahí hablan más claro. No te más. Exacto, poieo, sí, así es que, ¿sí están entendiendo? Eso es, recuerden la palabra obras, aquí habla de praxis, de práctica, de realidad, de lo que usted escucha, tanto en la parte física, en la parte espiritual, pero que hace realidad. Eso es lo que faltó a esta iglesia. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Vamos a continuar el tercer asterisco, cuando la palabra de Dios nos dice, y continuando con la palabra obras, hay otra palabrita que se refiere a la palabra obras, tiene 2041, es el número Strange. La palabrita o la escritura, recuerda que esto es una escritura, no van a pensar que es una coma y una tilde, es una palabra en realidad, perdón, es una letra, todas estas, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, y la pronunciación es ergo. La palabra ergo, a continuación, con el Josué, ¿qué significa? Ahora vamos a ver a continuación. Laborar como esfuerzo u ocupación, acto, obra, acción, hacer, hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra ergo se refiere a estar ocupado. Si usted está leyendo es un trabajo, si usted está en una empresa florícola es un trabajo, si usted está cocinando es un trabajo, es estar ocupado allí, porque lo otro es estar en estado ocio, aún dormir es un trabajo, porque imagínense, usted va a decir, bueno, voy a dormir, y si no, o sea, tiene que ir a la cama, acostarse, o sea, tiene que esforzarse a eso, porque imagínense, estaba sentado, bueno, voy a dormir, y se queda sentado en la silla y a dormir, ¿no? Entonces se da cuenta, está hablando la palabra ergo a eso, o sea, es un esfuerzo que hay que tomar en cuenta, pero esta palabrita ergo está refiriéndose, y por eso le puse, porque exacto, está relacionado a obras de la carne, de la carne, así, son las obras de la carne, dividiréis, está hablando de las obras de la carne, y vamos a observar en Romanos 8, 12 al 13, ahí está hablando, y como usted ve en la imagen, esta palabrita ergon se refiere a esforzar, a animar, a estar ocupado en los trabajos, especialmente del pecado, y obras de la carne. Romanos capítulos 8, versículos números 12 y 13. A continuación, ponme el hijo, ¿ya? Entonces vamos a observar ahí, ¿ya? 8, 12 al 13. Pongámonos de pie y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 12 al 13. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tomen asiento, ¿ya? Y entonces recuerden, las obras de la carne, observamos aquí,
Hay adulterio, lascivia, lujuria, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, idolatrías, celos y otras más. Y esa palabra está relacionada a la palabra ergo, ¿sí? Entonces, solo por recordar, usted tiene en su bosquejo, oíó, ¿a qué se refiere? Eso, obras físicas, trabajos, construcciones, calles y todo eso. La segunda, la palabra praxis. Exacto, la práctica espiritual, tanto físico y espiritual. Y estaba relacionado la palabra específicamente en Apocalipsis, ¿cuánto? 2:5. Exacto, en Apocalipsis 2:5 está relacionado específicamente Apocalipsis 2:5 y la palabrita era praxis. Estamos observando la tercera palabra y la palabra ergo. ¿A qué se refiere? Al trabajo u obras de la carne, exactamente, o sea, complacer a mi carne o al pecado. Eso está refiriendo, ¿ya? ¿Se da cuenta? Así es que si usted habla obras, en nuestro idioma es un solo sentido, pero en el idioma hebreo, perdón, en el idioma griego hay varias. Eso. Y vamos a ver ahora, usted tiene con el cuarto asterisco la cuarta palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice obras, viene el número Strong 1753. Aquí está la escritura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la palabra es energeía. ¿Sí? La palabra energeía, que significa por nuestro suarí. ¿A quién le toca leer ahí? Janita, ¿Qué significa eficiencia, energía, actividad propia, obra, operación, poder? Exacto, ¿se da cuenta? La palabra energía es también relacionada a obras, pero recuerde, está haciendo y está observando de eficiencia. ¿Qué es la palabra eficiencia? Vamos a observar también en Santiago 3:16. Y esta palabra, en realidad, aquí observamos, la palabra eficiencia es hacer a tiempo las cosas, ¿sí? Pero también esta palabrita energía está relacionado a una actitud mala. Exacto. No, la siguiente, exacto. Aquí dice, el significado es igual a toda obra de perversidad. Vamos a observar Santiago 3:16. Eso está un poco más adelante en el Nuevo Testamento, después del libro de Santiago capítulo 3, versículos números 16. ¿Y saben qué dice ahí? Ya, si bien está ya. Pongámonos allí y vamos a leer, ¿ya? Santiago 3:16, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se da cuenta? Esta palabrita, aquí, la palabra obra, la palabra energía está refiriendo a toda obra perversa. Entonces, en realidad, como usted ve aquí, todos estos pecados, en realidad ahí están. Hay varias en realidad, pero empieza con odio, con iras, con rencor, con celos, adulterio, orgullo, fornicación, avaricia, resentimientos, borracheras, orgías, homosexualismo, pornografía, homicidios, idolatría, prostitución, la falta de perdón, rebeldías, amargura, lascivia, pleitos, lesbianismo, envidias, enemistades, herejías y todo eso en realidad. Entonces a eso se refiere en Santiago 3:16, toda obra perversa. Así es que ¿qué hay que hacer? Estar en esa bendición del bendito de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es praxis, la palabra praxis por si acaso, ¿ya? ¿Entendió? Vamos al siguiente asterisco para observar la quinta palabra, obras. El quinto asterisco. Cuando la palabra de Dios nos dice obras, viene del idioma griego, tiene 4229.
La escritura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras y la palabra es pragma. ¿Se dan cuenta? ¿Y saben qué significa? Vamos a leer ya. Mejor aquí la toca leer. No. Sí, acá la cita. ¿Qué es mayor ahorita? Bueno, ¿Qué ya. significa lo que se ha hecho? Un hecho cumplido. Lo que ya es, lo que ya se hizo y existe. Amén. Entonces, hermana y hermano, como usted ve, es relacionado a las obras de la ley, ¿sí? Y las obras de la ley están en Gálatas 5:16. Vamos a leer esa parte, por favor. Y es un poco atrás, más atrás del libro de Efesios, adelante de 2 de Corintios, Gálatas capítulo 5, versículos números 16. Y saben que dice allí, recuerden que está hablando de las obras de la ley, la palabra obras referido a la ley, eso y como el significado decía, que es lo que se ha hecho, un hecho cumplido, lo que ya es, lo que ya se hizo o ya existe. Entonces vamos a observar eso y cuando hablamos de la ley, recuerden que ya se hizo eso. Y la ley está hablando en el Antiguo Testamento. Vamos a observar Gálatas 5:16, pongámonos de pie y vamos a leer, ¿ya? Pasarás lo siguiente. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, sabiendo que el hombre en la carne. Espérame un ratito, ¿ya? Sí, con razón, ¿ya? Sí, dice, digo, puedes andar. Vamos a leer nuevamente, ¿ya? Porque no leímos bien. Pongámonos de pie y vamos a leer nuevamente, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Ya tomen asiento, ¿ya? Ya, saben, de todas formas este texto está mal. Déjenme ver ya. A ver. Espérame un ratito. Si está mal este texto, solo déjenme buscar a ver. Entonces, exactamente. Ya. Sí, me he equivocado, es con el número. Es Gálatas 2:16. Pasó que no, por ahora en realidad. Aquí está hablando de las obras de la ley. Gálatas 2:16. Amén. Gálatas 2:16. Sí, me equivoqué. Ya, si puedes cambiarlo eso, ya. Gálatas 2:16. Ahí es Gálatas 2:16, no 5:16. Ahí está hablando esta palabra, obras, y recuerden que esta palabrita es pragma. Vamos a observar, vamos a ponernos de pie, ya tienen Gálatas 2:16. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3. Exactamente, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tomen asiento, ¿ya? Como el concepto decía que era algo anticipado, algo ya hecho,
Las obras de la ley ya se hizo. Vamos a ver ahora, con el número o el quinto guión, vamos a observar de la misma forma cuando la palabra de Dios nos dice haz las primeras obras, de qué se trata ya. ¿A quién le toca leer ahí? Y a las primeras obras se trata de la exhortación que nuestro Señor Jesucristo da a esta amada iglesia a que vuelva a Dios, buena virgen amor. Amén. Recuerden que, esta segunda y tercera generación de cristianos que existía en esta madre iglesia debía volver a ser como y mejor que la primera generación de cristianos de esta madre iglesia de Éfeso. Recuerden que Éfeso es la iglesia madre de las 7 iglesias a las que se dirige Juan. A esta iglesia se dirige en primer lugar para recordar el corazón del Evangelio, el amor ágape de Dios. Juan lo inculca con toda su fuerza en el Evangelio, en sus cartas, la aparición de los falsos profetas y el enfriamiento del amor, que son 2 manifestaciones en estos últimos tiempos. Vamos a observar a continuación, nos lo puedes poner en el libro de Mateo 24, 11 a 12. Esto había ya dentro de la iglesia. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo anticipó que iba a haber falsos profetas y que iba a haber falsos maestros. En Mateo capítulos 24, versículos números 11, 12. ¿Ya? Puestos aquí, no sé si ya tienen. Mateo 24, 11 al 12, y vamos a leer puestos de pie, ¿ya? ¿Saben? Aquí dice así la palabra de Dios, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tomen asiento, ¿ya? Entonces, hermana y hermano, ¿saben por qué está relacionado este versículo? Recuerden que en Apocalipsis capítulos 2, versículos número 5, dice así la palabra de Dios. Voy a leer un poco más atrás, ¿ya? Dice, desde el número 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, había infiltración de falsos profetas, falsos maestros en esta amada iglesia. Y como habíamos observado, ¿de qué dijo que se arrepienta? De algunas muy malas obras. Había por lo menos 10 malas obras que esta amada iglesia estaba haciendo, que habíamos visto en el estudio anterior. Vamos a observar el sexto y último punto, que dice, ¿y a quién le toca leer? 6. Cuando la palabra de Dios nos dice y haz las primeras obras, se trata de todo lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 3 y otros más. Amén. Entonces, recuerden, vamos a observar, más o menos son 20 obras por lo menos que habían dejado, y observaremos en el siguiente estudio de la palabra de Dios. Amén. A continuación, como conclusión, ¿alguna duda, alguna pregunta tal vez? Muy bien. ¿Algún cafecito, algún chocolapán? Ahorita un chocolapán sería muy bueno, ¿verdad? Saben, como conclusión, hemos estudiado el versículo número 5 de capítulos números 2 hasta la tercera parte del versículo. En el siguiente estudio vamos a continuar con esta tercera parte para observar y entender cuáles eran esas primeras obras que esta madre iglesia había dejado. Por lo tanto, como usted tiene como reflexión, les animo que usted pueda entender claramente y esforzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Usted tiene como número 2 aplicación. Saque un tiempo, ore papito Dios, tenga esta sabiduría de lo alto, déjese guiar por el Espíritu Santo, lea el libro de Apocalipsis. Número 3, le invito muy cordialmente que sigamos asistiendo, sigamos con ánimos, con ganas, y sigamos sirviendo en lo que Dios nos ha puesto. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero agradecer a las hermanas y hermanos que están conectados en nuestra página de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista Dios Espira en Facebook.
Vamos a ponernos bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿ya? Oremos entonces. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por darnos la vida y la salud y por cuidarnos y por el desarrollo de este estudio de tu santa palabra en cuanto a este libro de Apocalipsis. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentra aquí presencialmente y también por los que están conectados. Gracias te damos por la parte del tiempo, el control en cuanto a la lluvia y todo eso. Sé que es una gran bendición, pero muchas veces la lluvia interpone para poder seguir en bendición tuya. Gracias por darnos la vida y la salud, por cuidarnos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres diarios y también por hermanas y hermanos que se han conectado, que puedan estar en bendición, en guía y en fortaleza tuya. Agradecemos una vez más por darnos este tiempo de gran privilegio para poder entender, en especial guías las primeras obras. Y queremos seguir entendiendo y comprendiendo en realidad cuáles fueron las primeras obras. Gracias por explicarnos estas 5 palabras muy importantes en cuanto a la palabra obras en tu palabra. Y ahora pues a lo que queremos comunicarnos en agradecimiento y en petición, que todos nos unamos a dejar esas peticiones tan valiosas e importantes y orar los unos por los otros y continuar en ese gran privilegio. Agradecemos por darnos la vida y la salud, por darnos el tiempo, por darnos la sabiduría, la inteligencia, por bendecirnos en cosas que a veces son complejas y a veces son fáciles, pero sean grandes o mínimos detalles, tú nos bendices, nos cuidas y nos proteges a cada uno de nosotros y nos sentimos agradecidos, bendecidos y comprometidos. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento por favor. Quisiera agradecer por las hermanas y hermanos que estén conectados de manera muy especial. Vamos a despedirnos, vamos a que sigan en bendición de Papito Dios. Que Papito Dios los bendiga, los cuide y los proteja. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.